Bueno, pues buenas tardes. Yo os hablaré del papel de la resonancia en los tumores desmoides. Empezaré hablando, los tumores desmoides son tumoraciones profundas, benignas, pero localmente agresivas, infiltrativas y recidivantes, que son poco frecuentes, pero que afectan a mujeres jóvenes y en los que existen varios tratamientos, pero ninguno de ellos ha demostrado ser claramente superior al resto. En la presentación les hablaré de la revisión de los tumores desmoides que hemos hecho en nuestro hospital, valorar la utilidad de la resonancia tanto en el diagnóstico como en la respuesta al tratamiento, como en la detección de recidiva, y haré una pequeña revisión de los algoritmos de manejo que se han propuesto en los últimos años por varias sociedades europeas. Nuestro estudio es un estudio retrospectivo que incluye 45 pacientes con tumor desmoide confirmado histológicamente aquí en el Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona, con resonancia en el momento de diagnóstico durante el seguimiento, un seguimiento que va desde los 3 meses a los 12 años, y que en el protocolo de estudio pues hemos incluido secuencias morfológicas y secuencias funcionales, entre ellas pues el estudio dinámico con gadolinio, que nos permite hacer un análisis semicuantitativo con las curvas de intensidad señal-tiempo, un estudio de realce tardío posgadolinio y la difusión. Los pacientes del estudio eran la mayoría mujeres, jóvenes, con una media de edad de 36 años, que tenían principalmente tumores de localización extraabdominal, y en la mayoría de los casos solitarios y con un tamaño medio de 7 centímetros. A nivel anatomopatológico, los tumores desmoides se caracterizan por tener dos componentes principales, el componente colágeno y el componente fibroblástico. Y esto se ve tanto a nivel microscópico como a nivel macroscópico. Vemos aquí en la imagen, por ejemplo, la zona más blanquecina, brillante, que representa el colágeno, y la zona más grisácea y vascularizada y también más infiltrante hacia el músculo, que representa el componente fibroblástico. Y esto tanto se ve en la pieza macroscópica como se ve también en la resonancia. En nuestro estudio, como ya se sabe en la literatura, estos tumores desmoides son tumores de localización profunda en la fascia intermuscular, que a nivel morfológico son tumores bien delimitados y característicamente pueden presentar dos tipos de zonas, unas más bien definidas, que se ven aquí en la zona de la resonancia, pues que permiten valorar signos que se describen en la literatura como el split fat sign, por el desplazamiento de la grasa por el propio tumor, y zonas más infiltrativas que representan este signo de la literatura, que es el tail sign, por la invasión del tumor hacia la fascia intermuscular. A nivel de señal de resonancia, pues tiene un patrón heterogéneo por la combinación de fibroblastos y colágeno. Se comportan típicamente iso o levemente hiperintensos en T1 e hiperintensos en T2. Y tienen esta señal, esta imagen del Bang sign, que se refiere al componente colágeno, que da estas imágenes hipointensas tanto en T1 y T2, que representan el componente colágeno. El estudio dinámico, que pudimos hacer en 10 pacientes, nos permitía valorar las curvas semicuantitativas de intensidad señal-tiempo y permitía diferenciar dos tipos de curva. Una de tipo 2, que representaba el componente colágeno, con una captación de señal progresiva, y una de tipo 5, con una captación de señal mucho más intensa y mucho más precoz. En el estudio de realce posgadolinio tenían una captación de contraste heterogénea, y lo que era característico es que en ninguno de los casos tenía áreas de necrosis. La difusión también nos sirve para diagnóstico diferencial, ya que característicamente los tumores desmoides no restringen mucho la difusión. En nuestro estudio nos daban medias de 1,30, en ningún caso por debajo de 1. Y esto nos permitía diferenciarlos principalmente, por ejemplo, los sarcomas. La mayoría de sarcomas, excepto los mixoides, restringen a la difusión con cifras de ADC por debajo de 1. A nivel del análisis de resultados, pues refleja un poco lo que se ve en la literatura, que existen muchos tratamientos disponibles, y en nuestro estudio también lo veíamos. Existían varios tratamientos disponibles que hacían solos o combinados, con también actitudes más conservadoras de un tratamiento más conservador. Tuvimos un 22% de recidivas con un intervalo libre de enfermedad de 19 meses. Hicimos una comparación entre los diferentes pacientes, los que tenían recidiva y los que no, y no encontramos ninguna diferencia, tanto ni en parámetros epidemiológicos como morfológicos o como señal de resonancia. Lo que sí vimos es, analizando los pacientes que habían recidivado, aunque no obtuvimos resultados estadísticamente significativos, sí que vimos una tendencia que los que tenían mayor tamaño y que tras la cirugía habían quedado márgenes positivos no tenían mayor riesgo de recidiva, pero que sí recidivaban de forma más precoz en el tiempo. Bueno,
La resonancia también era útil en estos tumores para valorar la respuesta al tratamiento. Vemos este ejemplo, un paciente que se trató con quimioterapia y tras el tratamiento pues vimos una respuesta prácticamente completa con la desaparición del componente fibroblástico. La resonancia también nos es útil en la valoración de la detección de recidiva. Vemos, por ejemplo, este tumor, donde podemos ver dos componentes diferenciados. Uno más caudal, que es hipointenso y que se mantiene hipointenso a lo largo del tiempo, es la zona que ha regresado, que ha respondido, y una zona más craneal, que es hiperintensa y que se va haciendo más hiperintensa progresivamente, que es la zona donde aumenta el componente fibroblástico. Y esto no solo se ve en las secuencias morfológicas, sino también en el estudio funcional. En el estudio dinámico podemos diferenciar estas dos zonas claramente, con diferentes tipos de curvas de intensidad señal-tiempo, que se ven tanto en el momento de diagnóstico como en la recidiva. Vale. En este otro paciente vemos en el momento de diagnóstico este tumor desmoide en la localización más craneal de la pierna, que fue tratado, como vemos aquí, pero en el seguimiento vimos cómo le aparecía un segundo tumor de forma más distal, que tiene unas características morfológicas y de señal de resonancia igual que el tumor primero, el tumor inicial. Existen dudas en la literatura si esto llamarlo una recidiva del tumor primario o que se trate realmente de un tumor secundario metacrónico o un segundo tumor metacrónico. Vale. Ahora me centraré un poco en un par de diapositivas a hablar de los algoritmos de manejo que se han intentado proponer en los últimos años, a partir de 2015, por parte de sociedades científicas europeas, también en combinación con sociedades de pacientes. Y para esto se basan en las características propias de este tumor. Son tumores de etiología multifactorial, que tienen tendencia a progresar en los primeros años y luego tienen una estabilidad posterior, una fase de plató, y que a largo plazo son involutivos. También se han basado en lo que comentaba al principio de la variabilidad de los tratamientos y que ninguno de ellos es especialmente superior al resto. Se pueden tratar por cirugía, que se puede acompañar con radioterapia, sobre todo si los márgenes son positivos macroscópicos, pero teniendo en cuenta que hay estudios que consideran que el hecho de que los márgenes sean positivos o negativos no influye en el riesgo de recidiva y que, como estamos hablando de personas jóvenes, hay que tener en cuenta la posibilidad de que aparezcan segundas neoplasias. Desde el punto de vista de la radiología también podemos hacer tratamiento en base a crioablación o radiofrecuencia y luego en función del tratamiento. Los tratamientos más clásicos, hay estudios que consideran que no existen diferencia entre estos tratamientos más clásicos con el manejo más conservador del watch and wait. Aunque en los últimos años pues, han ido apareciendo nuevas terapias en base a inhibidores de la tirosinquinasas o inhibidores de las gamma secretasas que ofrecen mejores resultados. Bueno, pues en base a estas características del tumor se ha propuesto este algoritmo diagnóstico en que una vez después de realizado el diagnóstico confirmado por biopsia, se considera un periodo de seguimiento del tumor de incluso 2 años, donde la resonancia tiene un papel fundamental. En este seguimiento pues, consideran que se tiene que hacer un seguimiento en el primer año cada 3 meses, entre el segundo y quinto año cada 6 meses y a partir del quinto año cada 12 meses. Y por esto que les comentaba de la fase de estabilidad o plató, la progresión se considera a partir de tener 2 resonancias seguidas con crecimiento, no con una única resonancia con crecimiento. Luego ya el tratamiento pues ya dependerá de las características del tumor, de la localización, pues se puede hacer cirugía, quimioterapia o tratamiento médico. Y ya para finalizar, pues las conclusiones. En el contexto clínico adecuado, la resonancia es una técnica útil y eficaz en el diagnóstico y seguimiento y tiene hallazgos típicos que aumentan la sensibilidad para el diagnóstico, en especial tener en cuenta estas secuencias, el T2 que nos ayuda al diagnóstico, la difusión nos ayuda al diagnóstico diferencial y el estudio dinámico también nos ayuda al diagnóstico. Ningún parámetro morfológico funcional ha demostrado un valor pronóstico en el momento del diagnóstico. La combinación de tratamientos en nuestro estudio no ha permitido sacar conclusiones para considerar una estrategia terapéutica más eficaz y el algoritmo diagnóstico propuesto por estas sociedades europeas pues aboga por una estrategia más conservadora, centrada en el watch and wait y en este caso la resonancia tiene un papel bastante importante. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Escudero. Animo al público a hacer alguna pregunta sobre el tema.
el tratamiento conservador independientemente de la localización y de la sintomatología. Sí, la Sociedad Europea valora eso. En función de si hay sintomatología, obviamente se hace tratamiento, pero en aquellas que están asintomáticas, pues se considera, antes de operar para no hacer un daño estético, funcional muy importante, pues hacer un seguimiento a ver si se mantiene estable a lo largo del tiempo. Gracias. Espera. ¿Y qué justificación tiene hacerlo cada 3 meses, igual que los sarcomas? Me refiero, si tenemos el diagnóstico, estamos en un sitio que no nos molesta, sí, y lo que vamos es a esperar, porque no le vamos a tratar tampoco de forma médica ni con quimioterapia, sí, ¿por qué cada 3 meses? Realmente supongo porque es un tipo de tumor que ya lo ha comentado, que progresa sobre todo en los primeros años, y supongo que es en este periodo de tiempo donde se tiene que hacer un seguimiento más estricto, y a partir de aquí pues posiblemente se puede ampliar el seguimiento y hacerlo cada más tiempo. Multifactorial, hay profesionales desde físicos hasta pacientes, ¿no? Porque hay pacientes, tenemos hasta una paciente nuestra que está metida en la sociedad esta, y entonces ellos determinaron, porque bueno, pues dentro de los tres primeros meses puede haber un crecimiento rápido, ¿no? De forma que haces un primer control a los 3 meses y ves que hay un crecimiento rápido que te puede estar afectando algún tipo, consideraron así, ¿no? Pero quiero decir, aunque haya un crecimiento, si sigue sin molestar, sigue estando en un sitio que no, o sea, seguimos esperando. Se sigue esperando hasta la tercera. Sí. Eso es. Son 3 meses, 6 meses y al sexto. Entonces se hace cirugía. Cirugía sí se puede acceder, o se hace todo tratamiento si es muy difícil y no lo puedes acceder, o está por zonas que puede afectar. ¿Y están haciendo directamente con inhibidores de entrada? ¿Antes de hacer cirugía? No. No, porque esto es una de las cosas que tenemos en el comité y con los oncólogos. Tampoco lo tienen tan claro. Y también hay efectos secundarios. Y ahora mismo, bueno, nosotros teníamos una paciente que en la segunda ya se veía que crecía y esperábamos a la tercera. Eso es lo que se me está creciendo. Claro, los tratamientos tampoco son muy efectivos. Están multifactorial, si es hormonal, si es en un momento o de estrés de embarazo. Entonces se consideró, y bueno, tampoco me presentan más, el WhatsApp, y los timings pues se consideran. Muy bien, pues muchas gracias. Ha habido una alusión muy cortita al tratamiento percutáneo. Entiendo que son casos muy seleccionados para hacer radiofrecuencia o ablación. No, pero quizá Pepe pueda decir algo. No. Ángel. Nosotros tampoco tenemos una experiencia brutal en tratamiento. Nosotros hemos hecho algún caso con crioablación, que parece que de la técnica ablativa es la que tiene mejores resultados. Y nosotros el caso más espectacular, que uno parecido al puesto de la masa y por detrás del sacro, la verdad es que está yendo bien. Ahora el lunes vamos a hacer otro de una lesión en el muslo. Y el mes que viene tenemos otro, ¿no? O sea, estamos empezando a hacer cosas, ¿Pero por qué crioablación más que radiofrecuencia? ¿Por el tamaño? la mayoría de las lesiones son en partes blandas y el donde controla o ves la bola de hielo cuando estás haciendo la crioablación, pues puedes saber hasta dónde parar o no. El problema desde nuestro punto de vista de la crioablación, aparte de que es un engorro, porque tienes que traer equipo, las bombonas de helio y de argón, pues luego necesitas normalmente varias sondas. El caso este que hicimos nosotros, nos llamó el director médico que qué cojones estábamos pidiendo, ¿no? Porque cada sonda eran 1000 y pico euros y como 6 sondas, pues el procedimiento salió un poquito caro, ¿no?
Pero el problema con la radiofrecuencia es que no controlas bien dónde estás quemando, ¿no? Y entonces puedes provocar, sobre todo en estos pacientes que son jóvenes y que son lesiones de partes blandas, pues puede acabar haciendo un destrozo importante. De todas formas, yo la idea que tengo, ahora que se nos han presentado varios casos simultáneos, es que lo mejor es no tocarlo, porque el tumor este es como que se cabrea si lo tocas, ¿no? Entonces, la recidiva que hace es todavía peor que el primer tumor, ¿no? Bueno, y que muchos tienen su evolución natural hacia una estabilización, ¿no? Y quedan como latentes, ¿no? Lo que pasa es que ahora ya llegas con casos, todos los casos nuestros son casos que han estado operados y vienen ya con recidiva, que han hecho tratamiento incluso con radioterapia, con quimio y tal, y siguen teniendo el tumor, ¿no? Entonces ahora ya ahí sí que es difícil. Yo no sé, tú que te has leído la literatura más reciente, Sí. en esos casos decir voy a esperar a ver si aunque sea una recidiva no tengo que tratarlo, pues yo creo que ahí ya sí que algo tienes que hacer, sobre todo porque el paciente pues está muy sintomático por el dolor. Los que nosotros, el que hemos hecho y el que vamos a hacer, son pacientes que están tratados por todos los medios, el del lunes que viene incluso con biológicos, que ha recibido de una manera muy peculiar, porque ha recibido focalmente con un sangrado intralesional.